Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga en gran manera. Un saludo afectuoso para todos los hermanos y hermanas que nos ven aquí en México, pero también a los que nos ven en otros países, en otras ciudades. Que Dios les bendiga en gran manera. Siempre es maravilloso estar recordando a la luz de la Biblia el plan de Dios para nosotros. Ahí en la situación que a lo mejor estamos viviendo ahora que pudiera ser difícil, debemos comprender esto. Dios tiene como plan bendecirnos. Entonces es muy importante esto porque miren, en ocasiones podemos sentirnos solos, desprotegidos, sin esperanza, sin salida, sin respuestas, pero debemos saber, a la luz de las sagradas escrituras, que Dios desea para nosotros lo mejor. De hecho, Dios siempre estará operando para nuestra vida lo mejor, pero lo va a hacer así como Él lo ha decretado. Y miren, cuando la palabra del Evangelio está tomando lugar en nosotros, entonces va a ocurrir ese milagro de la gran bendición de Dios para nosotros en ese proceso en donde no sabemos qué hacer, en donde ya no podemos más, en donde se acabó la esperanza, en donde aparentemente no hay salida. Por eso la palabra se sigue predicando. Por eso el mensaje se sigue anunciando. No solamente para los que no han creído, sino que todos nosotros, los que ya hemos creído, necesitamos más el mensaje y por eso es la voluntad de Dios que este mensaje se siga predicando. Y qué bueno que usted hoy puede estar en este espacio y recibir la palabra que Dios tiene para este momento. Vamos a continuar con el estudio de Efesios capítulo 1 y hoy vamos a ver la segunda parte de esto que tiene que ver con que en Cristo Jesús podemos participar de todas las bendiciones celestiales, podemos participar de las bendiciones espirituales. Y hemos comentado sobre el significado de las bendiciones espirituales y el significado de las bendiciones celestiales. En realidad, esto tiene que ver con lo mismo y se trata de que Cristo Jesús, el Salvador, hizo posible que participemos de Dios. En realidad, esto significa la manifestación de Dios en nuestra vida por medio del sacrificio de Cristo. Lo espiritual, lo celestial, se refiere a Dios mismo. Se refiere a las bondades de Dios, a los favores de Dios, a la gracia de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo el cielo llega a nosotros? ¿Cómo Dios llega a nosotros? ¿Cómo el reino de Dios llega a nosotros? ¿Cómo podemos participar de lo eterno y de lo glorioso? Esto es por medio de Jesucristo. Jesucristo abrió el camino del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Jesucristo nos une con Dios y por eso, miren bien, cuando leímos el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, se refiere precisamente a esto, a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Nos ha dado sus bendiciones, nos ha dado lo celestial y por eso la Biblia dice, hay que bendecir a Dios.
Hay que hablar bien de Dios. Esto es reconocer lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nuestro beneficio. Y saben una cosa, hermanos, es importante por eso estar recordando con la palabra lo que Cristo ha hecho. Sí, el plan de Dios, lo acabamos de mencionar, hermanos. Es importante que nosotros los creyentes estemos ahondando más en el mensaje de la Biblia. Porque en ese mensaje de la Biblia está el plan de Dios, está la obra de Cristo. Y cuando entendemos eso, nuestra vida puede conquistarlo todo, puede conquistar la felicidad. Nuestra vida puede conquistar el gozo, nuestra vida puede conquistar la paz. Hermanos míos, podemos ser vencedores incluso cuando se trata de nuestro propio yo, que muchas veces nos quiere llevar a una situación de tristeza, de afán, de ansiedad y de depresión. Se vence a la misma mente, que muchas veces nos lleva a una dirección contraria de la mente de Cristo. Podemos conquistar nuestro propio corazón, que es engañoso, nuestro propio corazón que muchas veces quiere llevarnos a las cosas vanas. Entonces, recordar, ahondar, adquirir en el mensaje de la Biblia es de bien para nosotros, porque conocemos a este Dios que nos hace participar de lo celestial y de lo espiritual. Y ahí viene el agradecimiento, ahí viene esto de bendecir a Dios. Y cuánta falta nos hace, hermanos, cuánta falta nos hace en cuanto a bendecir a Dios, porque si la palabra me recuerda lo que Dios está haciendo y entonces yo actúo en consecuencia adorando, así experimento esos milagros maravillosos en mi vida. Y por eso domino mi corazón, domino mi mente, domino mi yo, domino las circunstancias, conquisto el mundo, conquisto las tinieblas, conquisto el mal. Y toma lugar en mí todo aquello maravilloso que nos hace feliz, el gozo que viene de Cristo, la esperanza en Jesucristo. Podemos recibir, hermanos, tantas bendiciones maravillosas en nuestro ser, en lo profundo, y por eso vamos a disfrutar de la vida. Ahí está. Luego también comentamos el versículo 14, y ahí versículo 4, y ahí nos quedamos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y aquí está una bendición celestial, una bendición espiritual maravillosa. Nuestra elección para salvación. Aquí está nuestra santificación. Y qué maravilla, hermanos, es que Dios nos eligió para ser salvos cuando no merecíamos la salvación. Dios nos eligió para ser sus hijos cuando no merecíamos ser sus hijos. Dios decidió santificarnos cuando estábamos hundidos en el pecado. Dios decidió apartarnos cuando no valíamos nada. Esto tiene que ver con bendiciones celestiales, con bendiciones espirituales. Y vamos a lo que nos toca hoy, verso número 5. Recuerden, hermanos, que la dinámica que vamos a llevar en este estudio o en estos estudios de Efesios es verso por verso. Yo lo hago para que tengamos un entendimiento claro de todo este tratado, pero también lo hago porque hay hermanitas y hermanitos que tienen el deseo de predicar, tienen el deseo de enseñar la Biblia. Entonces yo les voy a ir dando un comentario pues acerca de cada verso para que ustedes también puedan tomar estos versos y explicarlos en la iglesia. Y miren, yo animo a mis hermanas y a mis hermanos que me escuchan que si tienen la oportunidad de compartir con alguien un versículo, háganlo. Y si en la congregación tienen la oportunidad de compartir en algún grupo o en la misma iglesia algún versículo, háganlo. Y miren, tal vez van a durar 5 minutos, no sé, 10 minutos, pero así van a comenzar a compartir el evangelio. Y en este tiempo, hermanos, es muy importante
que estemos compartiendo el mensaje de la Biblia. Miren, la enorme bendición que recibo yo al compartir el mensaje es que este mensaje se va grabando en mi mente, se va grabando en mi corazón, se va grabando en mi vida. Y más que lo que yo haga con respecto a esta palabra es lo que el Espíritu Santo hará en mi vida con esta palabra. Verso número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, si se dan cuenta, la Escritura viene precisando algo. ¿Qué es lo que precisa? Esta frase muy importante. En Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y cuando entendemos esto que la Biblia hace, entonces para nosotros resulta muy importante el hecho de afirmar que Cristo es fundamental. Porque en, por, a través de, según, está apuntando a un fundamento, a algo esencial. Y es que no podemos entender nuestra salvación sin Cristo. No podemos entender nuestra vida eterna sin Cristo. No podemos entender las bendiciones celestiales sin Cristo. No podemos entender las bendiciones espirituales sin Cristo. No podemos conocer a Dios sin Cristo. No podemos experimentar la obra del Espíritu Santo sin Cristo. Cristo es fundamental entonces en nuestra vida de fe. De hecho, la fe verdadera en Dios es una fe que está centrada en Jesucristo. Si la fe en Dios no está centrada en Jesucristo, esta fe es nula, esta fe no es auténtica, esta fe no es genuina. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Les estoy enseñando la Biblia, pero también motivando a estudiar la Biblia desde una perspectiva, desde la perspectiva del Evangelio. Les estoy enseñando, les estoy explicando los textos bíblicos, pero a la vez también les estoy animando para que ustedes estudien la Biblia desde una óptica, desde la óptica del Evangelio, desde la óptica de Cristo. Que sea Cristo el que interprete la Biblia y que la interpretación de la Biblia sea Cristo. Cristo me ayuda a interpretar el texto y una vez que interpreto el texto bíblico, lo que encuentro es un mensaje, un solo mensaje fundamental, Jesucristo. Porque el plan de Dios es salvarnos por medio de Él. Entonces, en amor habiéndonos predestinado. Y cuando la Biblia dice en amor, tiene que ver con Cristo mismo. Pues Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios es en Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí también, hermanos, podemos hablar acerca del amor de Dios en Cristo, que es inagotable. El amor de Cristo es más grande que la cantidad de nuestros pecados. El amor de Cristo es más grande. El amor de Dios en Cristo es más grande que lo terrible de nuestro pecado. Puede ser nuestro pecado muy grande o muchos pueden ser nuestros pecados, pero todo esto es superado por el amor de Dios, porque el amor de Dios es en Cristo y Cristo Jesús llevó a cabo un sacrificio completo, único y suficiente para que hoy nos sintamos perdonados, libres de la culpa y de la condenación.
Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Estás disfrutando el hecho de ser perdonada ya en Cristo? ¿Estás disfrutando el hecho de ser perdonado ya en Cristo? ¿Estás disfrutando el hecho de que ya no hay más condenación para ti porque estás en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8. ¿Estás disfrutando el hecho de que ya no hay enemistad entre Dios y tu vida porque Cristo te ha reconciliado y se ha establecido esa paz entre Dios y tu vida? Hermanos míos, miren, muchas veces estas cosas se nos olvidan y por eso hay que estarlas recordando con el Evangelio. Y cuando estas cosas que se nos olvidan y que muchas veces ya no están en el corazón, entonces llegan a la mente y al corazón. Es como podemos decir, oh, ¿por qué estoy tan feliz? ¿Por qué ya no estoy tan afanada, tan afanado? ¿Por qué se fue la depresión? ¿Por qué se fue la ansiedad? ¿Por qué se fue mi miedo? ¿Por qué ahora sí tengo esperanza? ¿Por qué ahora sonrío? ¿Por qué ahora sí me siento libre? ¿Por qué ahora sí me siento perseverante? ¿Por qué ahora sí siento que voy a tener victoria? ¿Por qué ahora sí tengo un futuro lleno de felicidad, de alegría y de mucha satisfacción? ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque ahora sí el Evangelio está tomando lugar en nosotros y nos está llevando a todo esto. Hermanos, miren, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado tal vez en lo personal o en lo familiar o incluso en lo congregacional, de personas que llevan 50 años en la congregación, pero nunca se les quitó lo agrio o lo amargo. Y nunca cambiaron esa perspectiva de ver la vida de fe. Siempre legalistas y siempre duros. Y nunca aportaron nada para el evangelismo mundial. Nunca se involucraron en las cosas de la iglesia, y si se involucraron en las cosas de la iglesia, lo hicieron a su modo y nunca con un espíritu noble, sensible, nunca llenos de gracia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque fueron buenos religiosos. Fueron personas que se sometieron a una forma, a una denominación, pero no al evangelio. Y tú y yo hoy necesitamos el evangelio, porque hay tantas cosas en nuestras vidas que tienen que ser conquistadas con el evangelio. Porque hay tantas cosas en nuestro ser que necesitan ser cambiadas. Porque tú y yo tenemos que servir más en este mundo, hermanos. Miren, los años pasan, los días pasan y el tiempo que ya pasó no lo recuperamos. Lo que no hicimos ayer ya no lo podemos recuperar. Y no sabemos cuántos días tenemos por delante. No sabemos cuántos días tenemos por delante. Pero una cosa sí debemos tener en la mente. Dios desea bendecirnos, hermanos. No dudemos esto, hermanos. Miren, Dios desea bendecirnos. Dios desea que seamos felices. Dios desea que disfrutemos de Él. Esta es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Sí, Dios desea bendecirnos. Dios desea que seamos felices. Dios desea que disfrutemos de Él. Pero también Dios desea usarnos en este mundo mientras estemos vivos. Y si la Biblia dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, esto significa precisamente que todos los días podemos disfrutar la paternidad de Dios. Dios no es mi Padre solamente hoy que las cosas están bien. Dios es mi Padre también en esos días de procesos difíciles. Dios es nuestro Padre cuando las cosas no están saliendo bien. Dios es nuestro Padre cuando estamos enfermos. Dios es nuestro Padre cuando perdemos el trabajo. Dios es nuestro Padre cuando las finanzas no están bien. Dios es nuestro Padre siempre. Entonces debemos acogernos
en esta bendición, ampararnos en esta bendición. Hermanos, si levantamos la mirada hacia el cielo, tenemos un Padre. Y si estamos hundidos en una situación compleja, ahí tenemos un Padre. Levántese por la mañana y piense, yo tengo un Padre celestial que lo tiene todo, lo puede todo, es bueno, me ama porque me adoptó. No por mí. No me adoptó por mi pureza. No me adoptó por mi grandeza. No me adoptó por mis virtudes. No me adoptó por lo que yo soy o por lo que puedo lograr. No me adoptó porque entonces vio que yo me comportaré de manera excelente sin ningún defecto. Dice el texto bíblico, en amor habiéndonos predestinado. Esto significa que Dios te predestinó, te adoptó, te eligió para que seas su hija y su hijo, no por tu obra, sino por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo, por el derramamiento de la sangre de Cristo, por la obra de la cruz de Cristo. ¡Wow! Esto es preciosísimo. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que la paternidad de Dios para con nosotros está asegurada, hermanos. Fíjese, qué tremendo sería que la paternidad de Dios dependiera de mí. Qué tremendo sería. Esto sería fatal. Fatal sería esto, que la paternidad de Dios dependiera de mis acciones, de mis obras. Pero hermanos, Efesios capítulo 1, verso 5. Dice el texto, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es en su amor. O sea, es en Cristo. Romanos 5:8, Juan 3:16. Es por la obra de Cristo. Es por lo que Cristo logró. Y esto es un pacto eterno. Dios te amará siempre. Su amor es inagotable. Y su amor cubre toda tu vida. Cubre toda tu vida. Sí, tienes problemas espirituales. Tienes problemas emocionales. Tienes problemas físicos. Hay problemas muchas veces, hermanos, en lo material, porque también sufrimos por eso, también padecemos. Pero finalmente no nos afanamos por la ropa, no nos afanamos por la comida, no nos afanamos por nada de esas cosas, porque estamos en Cristo Jesús y ahí tenemos la bendición de ser impulsados para ser productivos y incluso, hermanos, cuando muchas veces ni siquiera hay trabajo, porque hay muchos hermanitos que no tienen un trabajo y pasan tiempos difíciles, pero ellos han experimentado que Dios les suple. Y nos ha tocado también ver a una persona que no tiene, y entonces tenemos nosotros que darle con mucho amor, con mucha bondad, honrando a Dios y bendiciendo a nuestro hermano. Es parte de la vida de fe. Así obra Dios, así opera Dios. Ahora, nótese, si el texto dice ser adoptados hijos suyos, se echa abajo esa mentira de que todos son hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios, hermanos. Porque Dios adopta, quiere decir, adopta. No todos son hijos de Dios. Ahora, y tampoco debemos malentender el amor de Dios, porque algunos dicen, sí, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me ama y entonces todo está bien, no pasa nada. ¡Cuidado! Oigan bien esto. Y aquí hay algo fundamental, algo preciso, hermanos. Dios es amor. Pero el amor de Dios no exime a las personas del juicio de Dios. A menos que las personas digan, yo acepto ese amor. ¿Y cómo se acepta el amor de Dios para que seamos adoptados como hijos? Se acepta el amor de Dios solo creyendo en Jesucristo. Solo recibiendo a Jesucristo. Si alguien dice, Dios es amor y entonces me va a ir bien. Pero aunque esta persona diga que Dios es amor,
si no confiesa a Jesucristo, si no lo recibe en su vida, lo que va a tener es juicio divino, castigo divino. Porque Dios no pasará por alto la incredulidad de las personas. El pecado que no tiene perdón es negar a Cristo. Si una persona niega a Cristo, ya es condenada. Entonces sí, Dios es amor, pero yo voy a recibir ese amor creyendo en Jesucristo. Pero la buena noticia es que hoy, tú que estás aquí, no estás por casualidad. Tú que estás aquí hoy, Dios lo ha querido. Y si te vas también, Dios lo ha permitido que te vayas y no termines de escuchar el estudio. Pero déjame decirte algo. Dios en su bondad infinita toca nuestro corazón con su palabra y entonces viene la fe que es resultado de la gracia. Y entonces por esa fe podemos decir, yo creo en Cristo, yo recibo ese amor, yo recibo a Cristo en mi vida, recibo ese amor. Y es cuando nuestra vida es bendecida, precisamente porque el texto dice que Dios nos adopta y pasamos a ser hijos de Dios. Hermanos, miren, una persona puede orar mucho, puede hablar de Dios, una persona puede hacer muchas cosas religiosas. Miren, una persona puede sacrificarse mucho en términos de una religión. Pero si no cree en Cristo, si no lo recibe, si no lo confiesa, no hay salvación, hermanos. No hay salvación. Necesitamos reconocer el medio que Dios usa para salvarnos. Y el medio que Dios usa para salvarnos es Jesucristo. Recibe a Cristo en este momento. Di con tu boca, cree con tu corazón, Jesucristo es mi Salvador. Él murió por mí. Él derramó su sangre en la cruz por mí. Lo recibo, creo en Él. Y vas a recibir la bendición de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios. Pero ustedes que ya son hijas de Dios, que ya son hijos de Dios, mire, o sea, nosotros pues, cada día, hermanos, necesitamos tener presente la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, a la luz de la palabra, porque cada día que tomamos un texto bíblico, somos iluminados con el Evangelio para ver la sangre de Cristo, para ver la obra de Cristo. Y entonces es como nuestra fe crece y podemos decir, Dios es mi Padre. Yo tengo un Padre celestial. Tengo esa bendición celestial, tengo esa bendición espiritual, esa riqueza espiritual, esa riqueza celestial. Tengo a Dios como Padre. Él es mi Padre bueno y mi Padre bueno sabe darme las buenas cosas y por eso podemos vencer, conquistar. Por eso nos convertimos en instrumentos del Evangelio y por eso podemos recorrer el mundo entero llevando este precioso mensaje que salva, que libera, que nos da esperanza, que es la respuesta, que es la solución para nuestra vida en todo momento. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, por hoy la palabra dice que Dios por su amor nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo nos eligió para que seamos sus hijos. Y hoy Dios quiere que tú seas su hija, Dios quiere que tú seas su hijo. Y si ya eres su hija, ya eres su hijo, gózate y disfruta esta bendición. Confesemos a Cristo, hermanos. Hagamos una oración de confesión. Señor Jesús, reconozco que eres mi Cristo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo, creo en ti, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Padre, gracias porque eres mi Padre. Me has elegido para ser tu hija, para ser tu hijo. Me has elegido en Cristo porque me amaste en Cristo. Hoy me acerco a ti por medio de Jesucristo, reconociéndolo a Él como mi Salvador. A través de Él me has amado. Perdona mis pecados.
quita mi culpa, lávame de mi maldad. Hoy yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Recíbeme y gracias por esta bendición. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.